Así vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, profesor en la Universidad de La Plata, periodista, escritor, nos acompaña desde La Plata en Argentina. Héctor, bienvenido. Qué gusto conversar contigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Siempre es un placer estar contigo y con Telesur. Muchísimas gracias. Decía Lisandra, y ese es el punto clave de esto que hemos visto, y lamentablemente en un momento difícil para Cuba en medio de este accidente tan complejo, pero que se va controlando por decisión del pueblo cubano, de sus especialistas, pero con el apoyo también y la solidaridad internacional, esta forma distinta, cooperativa de ayudarnos, que pareciera a los ojos de Estados Unidos pues muy distinta, pero vemos como México dice: a los amigos les enviamos y después preguntamos. Venezuela inmediatamente envía todo lo que puede. Conocer tu opinión al respecto. Bueno, es así, la solidaridad entre los países latinoamericanos es fundamental y es una devolución de todo lo que ha dado Cuba durante tanto tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuántos se han salvado gracias a los médicos cubanos que recorrieron el mundo combatiendo la pandemia? ¿Cuántos han aprendido a leer y a escribir gracias al programa Yo Sí Puedo también de los cubanos, de los maestros cubanos y los programas cubanos para la enseñanza que han recorrido el mundo combatiendo el analfabetismo? ¿Cuántos han recuperado la vista con el programa Operación Milagro también de los cubanos? ¿Cuánta solidaridad de Cuba todo el tiempo en cada rincón, sin ver si son países afines ideológicamente o no, ofreciendo ayuda incluso a Estados Unidos en su momento con el huracán Katrina y con tantos otros hechos trágicos que han pasado en ese país, y Cuba siempre ofreciendo una mano, siempre ofreciendo una mano a los europeos, a los latinoamericanos, a cada uno de los países que lo necesitaba. No veía el signo ideológico de esos países, veía la necesidad de esos países, y siguiendo la impronta de Fidel Castro, siguiendo la impronta de José Martí, diciendo patria es humanidad, iban a cada rincón, a cada oscuro rincón del mundo, como alguna vez dijo, lugar totalmente a cada oscuro rincón del mundo a llevar una luz de esperanza, una luz de aliento para defender a esos pueblos que sufrían, para ayudar a esos pueblos que sufrían. Y hoy que Cuba está pasando un momento tan triste, tan complejo con este incendio, pero también con las consecuencias nefastas del bloqueo que Estados Unidos le impone ya hace tantas décadas y que se ha agudizado durante el gobierno de Trump y que se mantiene con esa agudización durante el gobierno de Joe Biden. No es casual que los gobiernos que se solidaricen y que enseguida hayan reaccionado para ayudar a Cuba sean el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una impronta también latinoamericanista y defensora de la solidaridad, y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que tiene la impronta de Hugo Chávez, ese Chávez que también ha dado tanto por la patria grande, que ha dado su vida literalmente por la patria grande, por reconstruir este territorio y por ayudar a los pueblos de nuestra región. Entonces esos dos países a la cabeza de la solidaridad hacia Cuba, a la cabeza de la solidaridad con el pueblo cubano, y luchando, como bien dijo Lisandra, luchando como un solo pueblo para combatir esas llamas, para combatir ese incendio y para restablecer en Cuba la normalidad dentro de los parámetros que se puede, teniendo en cuenta el asedio y las consecuencias que va a dejar este incendio. Sin duda, porque esta situación es parte de un bloqueo criminal, un bloqueo ilegal de más de 60 años. Y lo que estamos viendo en este contexto que bien nos analizas, pues es la forma distinta de las relaciones internacionales, para este caso en nuestra América Latina, de la diplomacia de gobiernos y pueblos. Pero vamos a ver sobre esa
tan destacada ayuda del gobierno de Estados Unidos, ¿en qué se ha traducido? A través de una representante de la Cancillería cubana. Vamos a verlo para conocer tu opinión. Dice Cuba Visión Internacional, a través de la declaración de Joana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba. Aclara en su perfil de Facebook puntos relacionados a la ayuda internacional y Estados Unidos. Ella dice primero en este hilo: ¿qué fue lo que ofrecieron? Bueno, ofrecieron asesoría técnica, es decir, hablar por teléfono con nuestros especialistas. De inmediato lo aceptamos, se han sostenido dichas conversaciones con expertos de Estados Unidos, las cuales hemos agradecido públicamente. Continúa después en esta declaración la funcionaria del Ministerio de Exteriores de Cuba. Pedimos ayuda internacional y Estados Unidos fue el que tomó la decisión de ofrecer asesoría técnica. Es lo que han ofrecido hasta ahora, no depende de Cuba. Y también agrega, tenemos un acuerdo bilateral firmado durante el gobierno de Obama para coordinar operaciones y combatir derrames en el mar, pero no aplica a desastres en tierra. Clarísima la información que entrega el gobierno de Cuba sobre esos titulares destacadísimos de medios corporativos diciendo que Estados Unidos le ofrece la ayuda a Cuba. Bueno, son llamadas telefónicas, Héctor. Adelante con tu opinión. Sí, lamentablemente es así. Es un gesto que obviamente el gobierno cubano toma de buena manera porque cualquier gesto que acerque las partes entre Cuba y Estados Unidos, Cuba que siempre tuvo la voluntad de que las dos partes se respeten y se traten como iguales, va a aceptar cualquier gesto que venga de Estados Unidos y que aminore esta tensión. Pero la realidad es que la solidaridad de Estados Unidos debería darse al igual que se ve en este caso la solidaridad de México, la solidaridad de Venezuela, enviando recursos para solucionar este hecho puntual, pero la mayor... Entre otras cosas, Héctor, por la cercanía de Estados Unidos. Geográficamente, Estados Unidos está al frente de Cuba. Podrían llegar rápidamente con todo lo que tiene Estados Unidos, que sin duda es así, para ofrecer ante un desastre de estos. Tal cual, pero la mayor solidaridad debería ser levantar el bloqueo criminal, el bloqueo inhumano, el bloqueo ilegal que hay contra Cuba, el bloqueo que se ha dicho en Naciones Unidas por abrumadora mayoría que hay que levantarlo, que ya no se puede sostener, que es totalmente ilegítimo, que es unilateral, pero Estados Unidos sigue votando sostener ese bloqueo. 190 países le dicen que hay que eliminarlo de una vez por todas. Estados Unidos, Israel, Ucrania, no casualmente, votan para sostener ese bloqueo, pero como siempre Estados Unidos no respeta el derecho internacional y sigue sosteniendo ese bloqueo criminal que ha causado enormes daños en Cuba, y todas estas medidas, además que ha impulsado Trump y que Biden sostiene, están dañando muchísimo a la economía cubana, están dañando muchísimo los recursos para asistir a su pueblo, y la verdad que es una lucha heroica la del pueblo y la del gobierno cubano frente a en este contexto, ¿no es cierto? Imaginémonos otro país de América Latina con este bloqueo brutal. Lo que estamos viviendo acá en Argentina, que estamos padeciendo una situación muy compleja y no tenemos este bloqueo con todas estas medidas que arremeten contra Cuba. ¿Cómo viviríamos nosotros los argentinos con todo ese bloqueo encima? ¿Cómo vivirían los brasileños, los mexicanos, los colombianos? Bueno, otro caso de solidaridad de Cuba que no nombré hoy, ofreciéndose para ser negociador en el acuerdo de paz en su momento con la FARC y ahora con el ELN. O sea, Cuba lleva solidaridad, Cuba lleva paz, Cuba lleva educación, salud a cada rincón del mundo, se esfuerza por construir un mundo mejor, porque ese es el mensaje y el legado de Fidel y el legado de la revolución cubana y el legado de este pueblo hermoso que es Cuba, y el resto de las potencias del mundo, Estados Unidos, suman sanciones contra ese país porque es un mal ejemplo. La solidaridad cubana es un mal ejemplo para el capitalismo norteamericano. Gracias, Héctor, por este análisis, por estas reflexiones. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Así vamos a la última pausa. Al volver, es noticia Ecuador. A pesar de haber sido publicada la boleta oficial de su